Nació en una colonia donde el techo se caía cuando llovía, donde su mamá ganaba 90 pesos al día limpiando casas mientras él aprendía a sobrevivir antes de aprender a vivir. Una noche, participó en un asalto que dejó a un padre en silla de ruedas y a una familia rota para siempre. Ese día cruzó una línea que ya no se podía deshacer. Y sin embargo, años después, ese mismo hombre estaba construyendo mesas, camas y oportunidades para los jóvenes que iban directo al mismo camino que casi destruye su vida. Si alguna vez has sentido que tu destino ya está escrito, quédate hasta el final de esta historia. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves tus errores, tu pasado, y el poder que tienes para reescribir tu propia vida. Rodrigo había aprendido a sobrevivir antes de aprender a vivir. A los 8 años ya sabía que el mundo se dividía entre quienes comían y quienes no, entre quienes tenían un techo seguro y quienes dormían con un ojo abierto. Su colonia en las afueras de Guadalajara olía a tierra mojada después de la lluvia, a tortillas quemándose en comales oxidados, a basura acumulada en las esquinas donde nadie del gobierno ponía atención. Las casas eran de lámina y madera carcomida, apiladas unas contra otras como si se sostuvieran del miedo común de derrumbarse. Su casa era de 3 por 3 metros. Cuando llovía, se mojaba más adentro que afuera. Las gotas caían sobre el colchón donde dormían él, su madre y sus 2 hermanos menores. No tenían baño propio. Usaban una letrina compartida con otras 5 familias, y el olor a amoníaco y descomposición se quedaba pegado en la ropa, en el pelo, en la piel. Rodrigo odiaba ese olor. Odiaba que en la escuela los otros niños se alejaran de él cuando pasaba. Odiaba que las maestras lo miraran con lástima, como si ya supieran que él estaba destinado a ser otra estadística más del fracaso. Su padre se había ido cuando él tenía 5 años. No hubo despedida, no hubo explicación. Simplemente un día dejó de volver. Su madre, Guadalupe, trabajaba limpiando casas en las colonias ricas del otro lado de la ciudad. Ganaban 90 pesos al día. 90 pesos para alimentar a 4 bocas, para pagar el agua que llegaba una vez por semana en pipas, para comprar gas cuando había suerte. Los frijoles y las tortillas eran el menú diario. La carne era un lujo que aparecía tal vez una vez al mes. Y cuando aparecía, Guadalupe siempre decía que ya había comido para que sus hijos pudieran llevarse el pedazo más grande. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Rodrigo veía a su madre regresar cada noche con las manos agrietadas, los pies hinchados, la mirada perdida. La veía contar monedas sobre la mesa de plástico, hacer cálculos imposibles, decidir entre comprar jabón o arroz. Y algo dentro de él se rompió. No fue un momento dramático, fue un proceso lento, como el óxido que carcome el metal. Primero fue resentimiento, luego rabia, después una decisión fría. Si el mundo no le iba a dar nada, él tomaría lo que necesitaba. A los 12 años, Rodrigo ya andaba con los muchachos grandes del barrio, los que vendían cosas en las esquinas, los que siempre tenían dinero en el bolsillo y tenis nuevos, los que no tenían miedo de nada ni de nadie. Ellos no lo trataban con lástima, lo trataban como igual, como alguien que valía. Le enseñaron que la lealtad era más importante que la ley, que la familia elegida era más fuerte que la familia de sangre, que en las calles solo había 2 tipos de personas, los que tomaban y los que perdían. Su primera vez fue robar una bicicleta. Tenía 13 años. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos en la calle podían escucharlo.
Pero cuando logró venderla y vio los 200 pesos en su mano, algo cambió. Por primera vez en su vida, él tenía el control. Él había conseguido en una hora lo que su madre ganaba en 2 días de trabajo extenuante. Llegó a casa y le dio 100 pesos a Guadalupe. Le dijo que había ayudado a descargar camiones en el mercado. Ella lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza, pero no preguntó más. El hambre es un silenciador poderoso de preguntas incómodas. Los robos se hicieron más frecuentes, más audaces. Casas, tiendas, personas en la calle. Rodrigo se volvió bueno en eso. Rápido, silencioso, eficiente. A los 15 ya llevaba navaja. A los 16, pistola. A los 17 había estado en la delegación 3 veces. Menor de edad, siempre salía rápido. El sistema estaba diseñado para procesar y liberar, no para rehabilitar. Cada vez que salía, volvía a las calles con más rabia, más resentimiento, más convicción de que el mundo le debía algo y que él tenía derecho a cobrarlo. Su madre lloraba en silencio. No le gritaba, no lo regañaba, solo lloraba, y esas lágrimas eran peores que cualquier golpe. Rodrigo trataba de no verla a los ojos. Se decía a sí mismo que lo hacía por ella, por sus hermanos, pero en el fondo sabía la verdad. Lo hacía porque la rabia dentro de él era más grande que el amor, porque el resentimiento pesaba más que la esperanza, porque era más fácil ser el villano que admitir que tenía miedo de intentar ser algo más. A los 18, Rodrigo ya tenía tatuajes que contaban historias que ninguna madre quiere leer en la piel de su hijo. 3 lágrimas bajo el ojo izquierdo, manos que mostraban lealtad a su grupo, símbolos que en las calles significaban respeto y en el mundo normal significaban rechazo automático. Había dejado la escuela en segundo de secundaria. ¿Para qué estudiar si el mundo ya había decidido su lugar? Los maestros nunca creyeron en él. Los policías lo paraban solo por caminar. Los dueños de las tiendas lo seguían con la mirada. Él no era una persona, era una amenaza, y si el mundo lo iba a tratar como tal, ¿por qué no serlo? Pero algo cambió una noche de octubre, una noche que Rodrigo nunca olvidaría por más que quisiera. Habían planeado robar una casa en una colonia residencial, información filtrada por alguien que trabajaba ahí. Sabían que los dueños estaban de viaje, sabían que había joyas, electrónicos, dinero. Sería rápido, sería fácil. Entraron 3. Rodrigo, su primo Héctor, y un muchacho nuevo del grupo llamado Kevin. Todo salió mal. La información estaba equivocada. La familia sí estaba en casa. El padre escuchó el ruido y bajó con un bate de béisbol. Kevin entró en pánico y disparó. El sonido del disparo retumbó en la noche como un trueno. El padre cayó, la madre gritó, los niños lloraron, y Rodrigo se quedó paralizado viendo la escena como si estuviera viendo una película de terror. No había sido él quien disparó, pero sus manos estaban igual de manchadas. Había estado ahí, había participado, había elegido estar en ese lugar. Corrieron como nunca en su vida. El sonido de las sirenas los persiguió por calles oscuras. Héctor fue atrapado 2 días después. Kevin huyó a otro estado. Rodrigo se escondió en un cuarto de azotea que le prestó un conocido, sin salir durante semanas, viviendo con la televisión apagada y el miedo como único compañero. Las noticias mostraron todo. El padre había sobrevivido, pero quedaría en silla de ruedas de por vida. La familia estaba destrozada. Los niños tendrían pesadillas el resto de sus vidas. Y por primera vez en años, Rodrigo sintió algo más fuerte que la rabia. Sintió vergüenza. En ese cuarto de 3x2, sin ventanas, con una sola bombilla colgando del techo, Rodrigo tuvo tiempo de pensar. Realmente pensar. No sobre cómo escapar de la policía, sino sobre cómo había llegado hasta ahí. Vio su vida como una línea recta que había dibujado sin darse cuenta.
de víctima a victimario, de hijo abandonado a hombre que destrozaba familias, de niño con hambre a persona que generaba más dolor del que alguna vez le habían causado. Recordó una conversación que había tenido años atrás con don Fermín, el único maestro que alguna vez creyó en él en la primaria. Don Fermín le había dicho algo que en ese momento le pareció ridículo, pero que ahora resonaba como campana. Rodrigo, el mundo te va a juzgar por tu origen, pero tú no tienes que cumplir sus profecías. Puedes vivir tus miedos o tus sueños, pero no ambos. La decisión es tuya, siempre ha sido tuya. Durante 3 semanas en ese cuarto, Rodrigo lloró. Lloró por el padre que nunca tuvo, por la madre que había defraudado, por los hermanos que ahora lo miraban con miedo en lugar de admiración, por la vida que había destruido en esa casa, por el Rodrigo niño que merecía algo mejor, pero que nunca supo cómo pedirlo. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el pozo de resentimiento comenzó a secarse y dejó espacio para algo nuevo: responsabilidad. Una noche, con las manos temblorosas, tomó una decisión que iba contra todo lo que había aprendido en las calles. Iba a entregarse. No porque fuera noble o valiente, sino porque no podía vivir un día más siendo esclavo de la persona en la que se había convertido. Sabía lo que significaba: cárcel, tal vez años, perder lo poco que tenía. Pero algo dentro de él susurraba que perder su libertad física era mejor que seguir siendo prisionero de su propia oscuridad. Pero antes de entregarse, necesitaba hacer algo. Necesitaba ver a su madre, una última vez como hombre libre. Esperó hasta la madrugada, cuando sabía que ella regresaría del turno nocturno que había tomado limpiando oficinas. La encontró caminando por la calle oscura, encorvada, bajo el peso invisible de una vida entera de sacrificios que nunca fueron suficientes. «Mamá», le dijo desde las sombras. Ella dio un respingo, luego lo reconoció. No corrió hacia él. Se quedó quieta, con los ojos llenos de un cansancio que iba más allá de lo físico. «Vengo a despedirme», continuó Rodrigo. «Voy a entregarme. Hice algo muy malo, mamá. Participé en algo que destruyó a una familia. Y no puedo seguir así. No puedo seguir siendo esto». Guadalupe lo miró en silencio por un largo momento. Luego, con una voz que Rodrigo no le había escuchado nunca, le dijo: «Yo no te enseñé esto, hijo. Yo te enseñé a trabajar, a respetar, a valorar lo poco que teníamos. Pero la vida te enseñó otras cosas, y yo no supe cómo protegerte de ellas. Si vas a entregarte, hazlo no solo para pagar por lo que hiciste, sino para que algún día puedas mirar a tus propios hijos a los ojos y enseñarles que se puede romper el ciclo, que no estamos condenados a repetir los errores para siempre». Esas palabras se clavaron en Rodrigo más profundo que cualquier bala. Romper el ciclo, como si el destino fuera una cadena que se podía cortar. Como si las decisiones de ayer no tuvieran que ser las prisiones de mañana. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. Al día siguiente, Rodrigo caminó hasta la delegación más cercana. Cada paso era pesado, como si caminara con zapatos de concreto. Las personas en la calle lo veían pasar sin saber que estaban presenciando algo extraordinario. Un hombre eligiendo dejar de ser víctima de sus circunstancias para convertirse en protagonista de su transformación. Entró, levantó las manos y dijo las palabras más difíciles de su vida. «Vengo a entregarme. Participé en el robo y ataque de la casa en la colonia Chapalita hace 3 semanas». Los policías lo miraron con desconfianza. No era común que alguien se entregara voluntariamente. Pensaron que era una trampa, que había algo más. Pero después de verificar la información, de ver que efectivamente era uno de los buscados, lo procesaron.
Rodrigo pasó esa noche en una celda compartida con otros 8 hombres. El olor a orines y humanidad comprimida era peor que el de la letrina de su infancia. Pero por primera vez en años, durmió sin pesadillas. El proceso legal fue largo. Rodrigo cooperó con todo. Dio nombres, ubicaciones, información sobre el grupo. No por venganza, sino porque entendió que proteger a otros criminales era ser cómplice de futuros crímenes. Muchos lo llamaron traidor. Su primo Héctor le mandó amenazas desde su propia celda. Kevin juró venganza. Pero Rodrigo había tomado una decisión. Iba a pagar por lo que hizo y después iba a construir una vida donde no tuviera que mirar hacia atrás con miedo. Fue sentenciado a 5 años de prisión. El juez consideró su cooperación, su falta de antecedentes violentos directos, su juventud. 5 años que a Rodrigo le parecieron tanto una eternidad como una oportunidad. Entró al reclusorio de Puente Grande con 20 años, sintiéndose como de 50, cargando un pasado que pesaba toneladas. La prisión es un lugar donde el tiempo se mueve diferente. Los días son largos, pero los años son cortos. Es un lugar donde puedes volverte peor o donde puedes usar el dolor como combustible para transformarte. Rodrigo había visto a ambos tipos de prisioneros, los que salían más endurecidos, con más contactos criminales, más resentidos contra el sistema, y los pocos, muy pocos, que salían diferentes. Él decidió estar en el segundo grupo. Los primeros meses fueron los más difíciles. La adaptación a la rutina, a las reglas no escritas entre internos, a la violencia latente que podía explotar en cualquier momento. Rodrigo mantuvo la cabeza baja, no se metió en grupos, no buscó alianzas peligrosas. Algunos lo veían como débil, otros como inteligente. Él simplemente estaba tratando de sobrevivir de una manera diferente a como lo había hecho en las calles. Fue en el 3er mes cuando escuchó sobre un programa educativo dentro del reclusorio. Una organización civil ofrecía clases para terminar la secundaria y preparatoria. Rodrigo no había tocado un libro en años. La idea le parecía ridícula al principio. ¿Para qué estudiar si su futuro ya estaba escrito? Pero recordó las palabras de su madre, romper el ciclo, y recordó las de don Fermín, puedes vivir tus miedos o tus sueños, pero no ambos. Se inscribió. Los primeros días se sintió como un idiota. Los libros eran incomprensibles, las matemáticas parecían escritas en otro idioma. Sentarse en un salón improvisado con otros internos que apenas podían leer era humillante. Algunos se burlaban. ¿Para qué estudias si vas a salir y nadie te va a contratar? Eres un criminal, compa. Ya valiste. Esas palabras dolían porque llevaban algo de verdad. Las estadísticas estaban en su contra. El 70% de los liberados vuelven a delinquir. La sociedad no perdona. Las empresas no contratan. Las segundas oportunidades son discursos bonitos, pero pocas veces realidades. Pero Rodrigo había aprendido algo en las calles. A veces en la vida no hay que ser inteligente, hay que insistir. Así que insistió. Estudiaba en su celda con la luz tenue que apenas alumbraba. Pedía que le explicaran una y otra vez conceptos que no entendía. Se levantaba a las 5 de la mañana para repasar antes del desayuno. Sus compañeros de celda lo llamaban loco. Pinche Rodrigo, ya duérmete, estás perdiendo tu tiempo. Pero él seguía. No porque creyera que un certificado de preparatoria fuera a cambiar su vida mágicamente, sino porque cada página que leía, cada problema que resolvía, era una pequeña victoria sobre la persona que había sido. Conoció a un maestro voluntario llamado Profesor Arturo. Era un hombre de unos 60 años que había dedicado su jubilación a enseñar en prisiones. Arturo veía algo en Rodrigo que otros no veían. No solo arrepentimiento, sino hambre genuina de transformación.
Un día, después de clase, Arturo le dijo: «Rodrigo, tú no estás estudiando para conseguir un trabajo. Estás estudiando para recuperar tu humanidad. Cada libro que lees es un ladrillo que reconstruye lo que se destruyó. No pares». Esas palabras se convirtieron en el mantra de Rodrigo. Cuando quería rendirse, las repetía. Cuando otros se burlaban, las susurraba. Cuando las dudas lo atacaban en las noches oscuras de su celda, las escribía en pedazos de papel que guardaba bajo su colchón. Estoy reconstruyendo mi humanidad, ladrillo por ladrillo. Terminó la secundaria en 1 año, la preparatoria en 2. Cuando recibió su certificado, su madre estaba en la ceremonia dentro del reclusorio. Guadalupe, con su ropa humilde y sus manos trabajadas, lloraba silenciosamente en la audiencia improvisada de familiares. Rodrigo caminó hacia el frente, recibió el papel, y por primera vez en su vida sintió orgullo genuino. No orgullo de haber robado más que otros, o de haber sido más duro. Orgullo de haber elegido un camino más difícil cuando el fácil estaba siempre disponible. Pero obtener un certificado no era suficiente. Rodrigo sabía que su verdadero examen vendría cuando saliera. ¿Cómo conseguir trabajo con antecedentes penales? ¿Cómo reconstruir confianza con una sociedad que ve ex convicto y automáticamente piensa peligro? ¿Cómo romper el ciclo cuando todas las estadísticas dicen que vas a fallar? Durante su último año en prisión, participó en talleres de carpintería. Aprendió a trabajar la madera, a crear cosas con sus manos que no fueran destrucción. Había algo terapéutico en tomar un pedazo de madera tosco y convertirlo en algo útil, algo bello. Era una metáfora perfecta de lo que trataba de hacer consigo mismo. También buscó a un psicólogo del programa de rehabilitación. Las sesiones eran incómodas al principio. Hablar de emociones no era algo que se hacía en las calles. Mostrar vulnerabilidad era visto como debilidad. Pero el psicólogo, el doctor Ramírez, le enseñó algo fundamental. Rodrigo, tú creciste en modo supervivencia. Tu cerebro aprendió que para sobrevivir necesitabas ser duro, desconfiado, violento. Pero ahora necesitas desaprender eso. Necesitas enseñarle a tu cerebro que hay otra forma de vivir. Va a ser incómodo, va a sentirse antinatural, pero es posible. Así que Rodrigo trabajó en eso, en reconocer sus emociones en lugar de aplastarlas, en admitir miedo en lugar de disfrazarlo de rabia, en aceptar responsabilidad en lugar de culpar al mundo. No fue rápido, no fue fácil. Hubo retrocesos, días donde la tentación de volver a ser el Rodrigo de antes era casi irresistible. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba la cara de la madre en aquella casa, los gritos de los niños, la silla de ruedas del padre, y recordaba que él había participado en crear ese dolor, y que si podía crear dolor, también podía crear algo diferente. Su fecha de liberación llegó después de cumplir 3 años y medio de su sentencia con reducción por buena conducta. El día que salió, Guadalupe estaba esperándolo en la puerta del reclusorio. Se abrazaron en silencio. No había palabras suficientes para todo lo que necesitaban decirse. Rodrigo había entrado como un criminal de 20 años. Salía como un hombre de 24 con un plan, un propósito, y algo que nunca había tenido antes, esperanza realista. Pero la realidad golpeó rápido. Conseguir trabajo era casi imposible. Llenaba solicitudes y en cuanto veían su registro, la conversación terminaba. Lo sentimos, no estamos contratando en este momento. Gracias por su interés, nos comunicaremos. Nunca se comunicaban. Rodrigo aplicó a más de 40 lugares en 2 meses. Fábricas, talleres, tiendas, restaurantes, todos decían no.
Las estadísticas tenían razón, la sociedad no perdona fácilmente. Había días donde la tentación de volver a lo conocido era abrumadora. Sus antiguos contactos le mandaban mensajes. «Hey, Rodrigo, hay trabajo fácil si lo necesitas. Ya sabes cómo es». Trabajo fácil significaba volver a lo mismo. Rodrigo borraba los mensajes, pero no podía borrar la tentación tan fácilmente. La desesperación tiene una voz muy fuerte, y esa voz le susurraba: «¿Ves? Te dijeron que era imposible. El mundo no cambia. ¿Por qué deberías cambiar tú?» Fue su madre quien lo mantuvo firme. «Mijo, yo no pude darte muchas cosas. No pudimos vivir en casa bonita, ni comer bien, ni tener lo que otros tenían. Pero puedo darte algo que nadie más puede. Mi fe en que tú sí puedes romper este ciclo. No lo hagas por mí. Hazlo por el Rodrigo de 8 años, que merecía algo mejor». Esas palabras le dieron fuerza para seguir intentando. En el intento número 43, un taller de carpintería pequeño en las afueras de Guadalajara accedió a darle una oportunidad. El dueño, don Miguel, era un hombre mayor que había tenido su propio pasado oscuro. «Mira, Rodrigo», le dijo, «no te voy a mentir. Te voy a pagar menos de lo que pagaría a alguien sin antecedentes. Vas a tener que demostrar cada día que mereces estar aquí. Y si la cagas, aunque sea una vez, te vas. ¿Entendido?» Rodrigo entendió y aceptó. Trabajó como nunca en su vida. Llegaba temprano, se iba tarde. Aprendía rápido, era meticuloso. Cada mueble que construía lo hacía pensando en que alguien lo usaría en su casa, con su familia. Ponía en cada pieza el cuidado que nunca puso en sus años de criminal. Después de 6 meses, don Miguel le aumentó el sueldo. «Eres buen trabajador, muchacho. Sigue así». Pero Rodrigo sabía que no era suficiente con solo trabajar. Necesitaba hacer algo más, algo que le diera sentido a todo lo que había pasado. Recordó las palabras del profesor Arturo: «Tu historia puede ser luz para otros que están en la oscuridad». Así que comenzó a visitar escuelas secundarias en colonias marginales, las mismas colonias donde él había crecido. Hablaba con jóvenes que estaban en el mismo camino que él había tomado. Les contaba su historia sin adornos, sin filtros. Les mostraba sus tatuajes y les explicaba lo que significaban. Les hablaba de la prisión, del dolor que había causado, de las noches donde quería desaparecer. Pero también les hablaba de la posibilidad de elegir diferente. «Yo no les voy a decir que es fácil», les decía. «No lo es. Ustedes están jugando la vida en modo difícil, mientras otros la juegan en modo fácil. Pero eso no significa que no puedan ganar. Significa que cada victoria de ustedes vale más. Significa que cuando lleguen a donde quieren llegar, van a haber construido un carácter que nadie les puede quitar». Algunos jóvenes lo escuchaban con atención. Otros se burlaban. «¿Para qué si ya valimos? Ya decidieron por nosotros». Y Rodrigo les respondía: «Yo también pensé eso, y mírame ahora. No soy rico, no tengo carro del año. Pero tengo algo que no tenía antes. Puedo dormir sin pesadillas. Puedo ver a mi madre a los ojos. Puedo imaginar un futuro donde no tengo que mirar hacia atrás con miedo. Eso no tiene precio». Uno de esos jóvenes era un muchacho de 15 años llamado Daniel. Le recordaba al Rodrigo de esa edad, lleno de rabia, de resentimiento, de ganas de vengarse del mundo por todo lo que no le había dado. Daniel andaba con un grupo peligroso. Ya había robado varias veces. Estaba en el mismo camino. Después de una de las pláticas, Daniel se acercó a Rodrigo. «¿Es verdad todo lo que dijiste? ¿O solo estás aquí porque te pagan?» Rodrigo lo miró directo a los ojos. «Nadie me paga por esto. Lo hago porque yo hubiera querido que alguien me dijera lo que te estoy diciendo a ti, que sí puedes elegir diferente, que el destino no está escrito, que romper el ciclo es posible».
Daniel no dijo nada más ese día, pero 2 semanas después apareció en el taller de carpintería. ¿Puedo aprender?, preguntó. Rodrigo miró a don Miguel, quien asintió. «Puedes aprender», respondió. Daniel se convirtió en aprendiz. No fue fácil. Tenía el mismo carácter explosivo que Rodrigo había tenido. Se enojaba rápido, quería resultados inmediatos. Pero Rodrigo fue paciente con él de la manera que nadie había sido paciente con Rodrigo. Le enseñó no solo carpintería, sino la filosofía detrás. Cada corte requiere paciencia, cada lijado requiere repetición, cada ensamble requiere precisión. Así es la vida. No es un sprint, es una maratón donde cada paso cuenta. Pasaron los meses. Daniel dejó su grupo, comenzó a ver un futuro diferente, y Rodrigo vio en él lo que el profesor Arturo había visto en Rodrigo. No solo arrepentimiento, sino hambre genuina de transformación. La semilla que había plantado estaba creciendo, pero el pasado nunca te suelta completamente. Una tarde, mientras Rodrigo caminaba de regreso a casa después del trabajo, se encontró con Kevin, el que había disparado aquella noche hace años. Kevin había salido de prisión hacía poco y estaba buscándolo. No para reconciliarse, para cobrar venganza por haber cooperado con las autoridades. «¡Traidor!», le escupió. «Por tu culpa me agarraron, por tu culpa perdí años de mi vida». Rodrigo sintió el miedo subirle por la espalda, pero también sintió algo más: claridad. «Kevin, yo no te obligué a disparar. Yo no te obligué a estar ahí. Todos tomamos decisiones esa noche, y todas fueron malas. Yo pagué por las mías. Tú pagaste por las tuyas. Podemos seguir culpándonos, seguir con este círculo de venganza, o podemos elegir algo diferente». Kevin no esperaba esa respuesta. Esperaba miedo, esperaba súplicas, esperaba pelea. No esperaba calma. Se quedó en silencio, con el puño cerrado, la mandíbula tensa. Luego lentamente bajó la mano. «No valdrías ni la bala», dijo, y se fue. Rodrigo supo que no era el final de esa historia. Kevin todavía cargaba demasiada oscuridad. Pero en ese momento, Rodrigo había elegido no alimentar más violencia, y esa elección era una victoria en sí misma. Hoy, 5 años después de salir de prisión, Rodrigo tiene su propio pequeño taller de carpintería. No es grande, no es lujoso, pero es suyo. Emplea a 3 personas, todas con pasados complicados, todas buscando una segunda oportunidad. Daniel es uno de ellos, ahora con 20 años, enseñando a otros aprendices lo que Rodrigo le enseñó a él. El ciclo se estaba rompiendo, no solo en Rodrigo, sino en todos los que tocaba. Visita a su madre cada semana. Guadalupe ya no trabaja limpiando casas. Rodrigo le da lo suficiente para que viva dignamente. No es mucho, pero es honesto, y para ella eso vale más que todo el dinero del mundo. Sus hermanos menores, que lo habían visto como ejemplo de lo que no ser, ahora lo ven diferente. Ven que el cambio es posible. Ven que puedes caer y levantarte. Ven que el pasado no tiene que ser el futuro. Rodrigo también contactó, después de años de juntar valor, a la familia que había atacado aquella noche. No fue fácil. Escribió una carta primero, explicando quién era, pidiendo perdón sin esperar nada a cambio. La familia tardó meses en responder. Cuando lo hicieron fue breve. «Tu carta no borra lo que pasó, pero reconocemos tu esfuerzo por cambiar. Eso es más de lo que esperábamos». No hubo abrazo, no hubo reconciliación dramática, pero hubo reconocimiento. Y para Rodrigo eso era suficiente. No buscaba absolución completa, buscaba responsabilidad completa. Y responsabilidad significaba cargar con las consecuencias de sus acciones, pero no permitir que esas consecuencias definieran cada paso futuro. En sus pláticas con jóvenes, ahora habla de algo que llama la diferencia entre víctima y protagonista. Todos somos víctimas de algo, les dice.
de pobreza, de abandono, de abuso, de un sistema injusto. Eso es real, eso es válido. Pero hay un momento donde tienes que decidir. ¿Vas a quedarte siendo víctima o vas a convertirte en protagonista de tu propia historia? Víctimas reaccionan. Protagonistas eligen. Yo estuve años siendo víctima. Y después estuve años siendo victimario, que es solo otra forma de ser víctima, hasta que decidí ser protagonista. Y esa decisión lo cambió todo. También habla de visualización. Cada noche, antes de dormir, cierra los ojos y visualiza la persona que quieres ser. No la persona que otros dicen que debes ser. La persona que tú quieres ser. Visualízala con detalle. Cómo camina, cómo habla, qué hace. Y después, cada día, toma una decisión que te acerque a esa persona. Una sola. No necesitas cambiar todo de golpe. Necesitas ser consistente. Tu repetición es tu reputación. Si repites buenas decisiones suficientes veces, eventualmente te conviertes en esa persona que visualizaste. Rodrigo no es perfecto. Tiene días malos. Tiene momentos donde la tentación regresa. Tiene cicatrices físicas y emocionales que nunca sanarán completamente, pero ha aprendido a vivir con ellas. Las ve no como marcas de fracaso, sino como mapas de supervivencia. Cada cicatriz le recuerda de dónde viene y por qué no puede regresar. Su historia no es de riqueza extrema o fama, es de algo más valioso, dignidad recuperada. Es de un hombre que pudo haber sido otra estadística más del fracaso, otro número en el sistema penitenciario que recicla criminales, pero que eligió escribir un final diferente. No porque fuera más inteligente o más fuerte que otros, sino porque fue más insistente. Porque cuando el mundo le dijo, es imposible, él respondió, entonces seré la excepción. Porque cuando las estadísticas le dijeron, vas a fallar, él dijo, entonces cambiaré las estadísticas. Y la parte más poderosa de su historia no es su transformación individual, es el efecto multiplicador. Daniel está rompiendo su propio ciclo. Los jóvenes que escuchan sus pláticas están cuestionando sus propios caminos. Las personas que compran sus muebles están apoyando, sin saberlo, un sistema de segundas oportunidades. Cada vida que toca es una semilla plantada, y algunas de esas semillas crecerán en árboles que darán sombra a generaciones futuras. Rodrigo sabe que su pasado nunca desaparecerá completamente. Sabe que algunas personas nunca perdonarán. Sabe que las oportunidades siempre serán más limitadas para alguien con su historial. Pero también sabe algo más importante, que dentro de esas limitaciones todavía hay espacio para construir una vida que vale la pena vivir. Que el perdón más importante no viene de otros, viene de uno mismo. Y que romper el ciclo no significa ser perfecto, significa ser consistente en elegir diferente cada día. La historia de Rodrigo no es solo sobre él, es sobre cada persona que ha sentido que su destino está escrito, que su origen determina su final, que las decisiones del pasado son prisiones del futuro. Es un recordatorio de que mientras haya voluntad, hay camino. Mientras haya aliento, hay oportunidad. Y mientras haya decisión de cambiar, hay esperanza de transformación. Porque al final, todos estamos un poco en las sombras, todos cargamos con algo. La diferencia está en qué hacemos con esa oscuridad. Algunos la dejan crecer hasta que los consume. Otros, como Rodrigo, aprenden a convertirla en combustible para la luz. Y esa luz, por pequeña que sea, puede iluminar el camino para otros que todavía están buscando la salida. Romper el ciclo es posible, no fácil, pero posible. Y a veces eso es suficiente.